No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu acorralado por el pacto entre Lapid y Bennett. Inaugurada la conferencia anual de AIPAC. Más de 1.000 refugiados palestinos asesinados ya en Siria. Y terminaremos hablando de la polémica por las nuevas líneas de autobuses en Judea y Samaria. Un día más Jorge nos acompaña comentando las noticias. Hola Jorge. Hola Jordi. Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en clave israelí, clave interior, hablando de esa formación del nuevo gabinete de gobierno, acorralado por un inquebrantable pacto entre los partidos derechista Abait HaYehudi y de centro Yesh Atid. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu deberá optar por un gobierno reducido del que posiblemente dejará fuera a sus aliados tradicionales ultraortodoxos, Yahadut HaTorah y Shas. Netanyahu se va quedando sin otras opciones tras acercarse el plazo previsto después de solicitar al presidente de Israel, Shimon Peres, que le concediera 2 semanas más para armar gobierno. Los partidos de Yair Lapid y Naftali Bennett obtuvieron 31 escaños, los mismos que Likud Beitenu, por lo que sin ellos no será posible crear un nuevo gabinete en el país, acentuando la incertidumbre política que se vive desde que Netanyahu anunció elecciones anticipadas. Con los resultados obtenidos, el premier israelí creyó que con el apoyo de los ultraortodoxos y de los partidos de centro podría marginar a Bennett, su ex jefe de campaña entre 2007 y 2008 y con quien acabó enemistado por razones que aparentemente tienen que ver con la problemática personalidad de la esposa de Netanyahu, Sara. Lapid y Bennett se unieron para bloquear un gobierno en el que los partidos Yahadut HaTorah y Shas interfieran en sus promesas de realizar reformas sociales, dejando a Netanyahu en la estacada. Sí, Jordi, se ha dado una situación muy compleja y muy paradójica, muy rara. Por una parte, Netanyahu, ya sabes que se pensaba que estaba en un buen momento, incluso le ofreció a Israel Beitenu tener esta unión de partidos y que iban a arrasar y que iban a hacer un gobierno más fuerte. Y no solamente que el gobierno ha sido más débil, sino que las encuestas después de las elecciones cada vez le hacen disminuir y disminuir. O sea, si hoy en día alcanzó 31 diputados, actualmente el Likud Beitenu cuenta con 31 diputados, pues las encuestas hoy en día le dan solamente 22 y a Yair Lapid le dan 30. Con lo cual, si él convocara, dijera, bueno, no soy capaz de armar gobierno, voy a convocar elecciones anticipadas para desatascar este proceso, pues se vería una situación, una especie de suicidio político, porque él tendría que dejar el gobierno ya en manos de Yair Lapid, al que le sería bastante más sencillo armar un gobierno, porque primero que no tiene compromisos históricos ni problemas históricos. Entonces, Netanyahu desaparecería o el Likud pasaría a la oposición y Yair Lapid podría formar un gobierno con todas las fuerzas de centro-izquierda, con el Partido Laborista, con Tzipi Livni, incluso con Meretz, que es un partido más a la izquierda, con los de Kadima, y con ellos montar un centro muy amplio y apoyarse, por ejemplo, dentro de lo que es la derecha, en el partido Abait HaYehudi. ¿Qué diferencia Abait HaYehudi de los partidos ultraortodoxos tradicionales? Porque Abait HaYehudi es un partido de gente religiosa, pero son gente religiosa nacionalista. La diferencia es que los nacionalistas van al ejército. Se sienten orgullosos de Israel, entre ellos también hay colonos, pero son gente muy activa y no son que viven de las subvenciones del Estado, ¿vale? Son gente trabajadora y por eso hay ciertas simpatías, a pesar de que Yair Lapid ha subido con el programa de oponerse a los privilegios de los ultraortodoxos, pues esta gente también está en contra de algunos privilegios de los ultraortodoxos, como aquellos que no hacen el servicio militar o que reciben subvenciones solamente para estudiar la Torá.
Entonces, esto es una situación un poco extraña en la cual Netanyahu no puede tirar la toalla, tiene que armar partido. Lo que pasa que si se arma con estos dos, con este grupo que ahora han formado un bloque de otros 31, como son Yesh Atid y Abait Yehudi, que son el partido de centro hay futuro de Yair Lapid y el partido, que te digo, ultranacionalista de Naftali Bennett, pues el problema, él lograría una mayoría de 62 y si contara con Tzipi Livni, que parece que va con él a todas partes ahora, pues ya serían 68, incluso con los de Kadima, los dos de Kadima podría tener una suficiente ventaja holgada de 70, pero no solamente que esto lo pondría en una situación de tener que hacerse amigo de alguien con el que se lleva bien, como es Naftali Bennett, sino que tendría que dejar de lado, por primera vez en la historia de Israel, creo yo, a todos los partidos ultraortodoxos. Eso nunca había pasado en la historia de Israel y él tiene el temor de que en una situación como esta, pues haya presiones para aprobar leyes contra los ultraortodoxos con los cuales el partido Likud o Likud Beitenu ya en el futuro no podría contar como socios de gobierno, sería como traicionarles. Y entonces pues perderían los apoyos que tienen en ese sector. Es una situación muy complicada y alguien dijo que esta semana cuando fue a hablar a Pérez es como el chico que tiene que hacer el doctorado y va al profesor, al tutor y le dice, oye, necesito 2 semanas más porque si no, no voy a poder hacer la tesis. Y el profesor le dice, vale, pero solo 2 semanas más. No olvidemos que dentro de 2 semanas y 3 días va a venir Barack Obama. ¿Con quién se va a entrevistar Barack Obama? ¿Con el presidente, con el premier que ha convocado elecciones anticipadas? ¿Con alguien que consigue armar gobierno? Pues esto es como en las series de suspense, que hasta el último momento no se sabrá. Yo creo que va a exprimir el tiempo hasta el máximo, hasta el día 16 o 17 de marzo. No sabremos quién es el gobierno de Israel y muy rápidamente se pondrán todos a planchar los trajes para recibir a Obama. Seguimos. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren, inauguró la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel, conocido como AIPAC por sus siglas en inglés, e instó a los palestinos a seguir el ejemplo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y asumir riesgos por la paz. Oren y los exdiplomáticos de Estados Unidos Dennis Ross y Elliot Abrams fueron los primeros en hablar en la apertura de la sesión plenaria de 3 días que se realiza en el Centro de Convenciones de Washington. Más de 13.000 delegados participan en la conferencia dedicada a la expresión de apoyo de Estados Unidos a Israel y exponer las orientaciones y objetivos. Oren dijo al foro que Israel estaba esperando la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevista para finales de marzo, y habló de la posibilidad de reanudar el proceso de paz con los palestinos. El embajador dijo que Netanyahu asumió riesgos constantes para la paz, incluyendo su discurso en Bar Ilan, donde reconoció el principio de 2 estados para 2 pueblos y su compromiso de congelar los asentamientos. Ha llegado el momento de que los palestinos asuman los riesgos, dijo Oren a los delegados. El diplomático agregó que si el presidente palestino Mahmoud Abbas sigue adelante con la reconciliación de su partido Fatah con Hamas en Gaza, ello iría en contra del proceso de paz. En cuanto a Irán, Oren dijo inequívocamente que la diplomacia no ha funcionado y las sanciones no detuvieron el programa nuclear iraní. Por primera vez en 7 años, el encuentro no contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ni del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Así es, Jordi, este encuentro, esta conferencia anual, pues va a resultar muy descafeinada, porque faltan los 2 protagonistas principales. Si se habla de una conferencia sobre el encuentro entre 2 países, pues y no asiste ninguno de los presidentes de ambos países, pues la cosa se queda en un poco de liga de barrio. Y también esto habla un poco no solamente de la situación política en Israel, que todavía no hay un gobierno, o de la situación que pueda estar viviendo Barack Obama para no presentarse, pero también habla de que el todopoderoso, aquí pongo las comillas, el todopoderoso lobby judío, que el que mejor lo representa es AIPAC, tampoco es tan todopoderoso. Ni siquiera ha logrado que el presidente se presente ahí para darle un poco de brillo al asunto. O sea,
el AIPAC está un poco de capa caída, ¿no? Así que bueno, han habido discursitos, todos hablan de cosas bonitas, de la paz, esto que lo otro, pero bueno, también es verdad que son solo palabras que tampoco ni los ex diplomáticos de Estados Unidos, Dennis Ross, ni Elliot Abrams, ni ninguno de los que van a hablar ha traído un plan bajo el brazo para desatascar el proceso. No sabemos si Obama tiene algún conejo en la chistera que presentar en Jerusalén el día 20 de marzo cuando esté por allí. Nos da la sensación de que no, de que con el presidente Obama nunca se va a lograr salir del atolladero, porque él mantiene una posición muy tibia respecto a la solución del conflicto, como que diciendo, sí, los dos tienen razón, y si los dos tienen razón y todo es tan igual, es muy difícil mover ficha para salir hacia adelante. Volvemos otra vez a Oriente Próximo para hablar del conflicto en Siria, porque más de 1.000 descendientes de palestinos han muerto hasta ahora en este conflicto armado entre rebeldes y fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad, según informó en Gaza una ONG palestina. Según las estadísticas del llamado Grupo de Acción por los Palestinos en Siria, 1.038 descendientes de palestinos murieron en los 22 meses de guerra civil, mientras que entre los miles de refugiados que ha creado el conflicto hay también un número indeterminado de palestinos. Siria alberga a más de 500.000 de palestinos descendientes de los refugiados que se dirigieron a ese país tras la guerra de 1948 con Israel y que se concentran en su mayoría en los campos de refugiados alrededor de Damasco. Mientras Israel acogió tras la guerra de 1948 a más de 500.000 de refugiados judíos que se vieron obligados a escapar de los países árabes de los que eran oriundos, las naciones árabes se han negado sistemáticamente a nacionalizar a los refugiados árabes del conflicto y mantienen una política de apartheid contra estos últimos, circunscribiéndolos con la ayuda de la ONU a los campos de refugiados con el objetivo de perpetuar por generaciones el estado de beligerancia contra el Estado judío. Bueno, sí, esto, fíjate las cifras. En Siria hay 500.000 de refugiados palestinos. Cuando hablamos de refugiados palestinos, no quiere decir que son ellos los que han salido del territorio palestino, sino que igual son sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, porque han pasado 65 años desde el año 48. Y ahí llevan 65 años sin que tengan ningún derecho civil, ni en Siria, ni en Egipto, ni en Jordania, ni en ninguno de estos países que son sus hermanos. Bueno, 500.000 de palestinos, mueren 1.038. En Gaza hay bastantes más de 500.000 de palestinos, Hay una cantidad bastante superior, quizás el triple de esto, y cuando murieron 1.000 de estos en acción bélica, porque ellos atacaban, el mundo reaccionó diciendo la acción desproporcionada de la fuerza militar israelí contra los palestinos. Aquí, según quien te mate, pues es una brutalidad o no es una brutalidad. Si te matan, por ejemplo, las fuerzas de Bashar el-Assad, está mal visto, pero si te matan los rebeldes sirios, pues no hay ningún problema. Aunque eres un palestino, que eres el primero de la lista de las víctimas mundiales. Por supuesto que si te mata por alguna razón una bala israelí, pues el mundo se cegará contigo. Esto lo que habla es de la desproporción, del doble rasero, triple rasero, como quiera llamarse, cómo se mide la brutalidad. Aquí ya llevan muertos más de 1.000 descendientes de palestinos y nadie ha puesto el grito en el cielo, solamente hemos sabido de un informe que han hecho un grupo, una ONG palestina que se ha dado cuenta del tema, el Grupo de Acción por los Palestinos en Siria. A ver si también el resto de la comunidad internacional reacciona, no solamente por los palestinos, que también tendrían que reaccionar, porque siempre han sido muy sensibles con este pueblo, pero también con el resto de los ciudadanos de Siria, y alguien mueve alguna ficha para poner fin a esta sangría.
Terminamos de nuevo en Israel porque este país pone nuevas líneas de autobuses para palestinos. Esta noticia ha desatado la polémica ya que se ha malinterpretado como una maniobra para que los palestinos no usen los mismos autobuses que los judíos en la zona de Judea y Samaria. Sin embargo, la ley israelí no deja ninguna duda. Prohíbe tajantemente impedir a cualquier pasajero subir a cualquier línea de transporte pública. El Ministerio de Transportes asegura que no son líneas separadas para palestinos, sino que pretenden mejorar los servicios ofrecidos a los trabajadores palestinos y reemplazar a líneas irregulares, piratas, que cobran precios muy caros a los pasajeros palestinos. Además de reducir la congestión, lo que beneficiará tanto a palestinos como a israelíes. También se ha criticado que esa medida se comunicase únicamente en panfletos en árabe en la zona de Cisjordania, aunque el ministerio aclara que fue así, ya que las nuevas líneas van dirigidas a este público específico. Sí, tú imagínate, Jordi, que estamos aquí en Madrid y alguien dice, vamos a hacer una línea de metro que llegue a unas barriadas populares. Entonces todo el mundo diría, qué bien, ¿no? O sea, por fin este barrio que parecía abandonado va a tener su línea de metro, porque antes tenían que cogerse un autobús y recién, por ejemplo, en 4 caminos podían coger la línea de metro junto con el resto de la población de la ciudad de Madrid. Pues no, en Israel todo es al revés. Si alguien facilita el transporte público, dicen que lo hace para que estos que son de ese barrio no vayan a 4 caminos a coger el metro y mezclarse con la gente, porque los de 4 caminos los odian. No. Aquí no es un problema de que nadie odia, se están habilitando líneas de autobuses para facilitar. ¿Y dónde se ha hecho la publicidad de que se han inaugurado estas líneas de autobuses? Pues en los barrios donde esto afecta. En este caso, en los pueblos árabes que van a disponer por donde va a pasar esta línea de autobuses. Vamos a ver, yo no sé, no soy un experto en transporte público, pero me imagino que es cuando la empresa municipal de transportes de Madrid decide crear una nueva línea de autobuses, pues pone carteles por donde va a pasar y no por donde no va a pasar el autobús. A la gente del norte de la ciudad poco le va a interesar saber de que existe una nueva línea que va por el sur de la ciudad, ¿vale? A menos que sea una cosa que como en el metro, que tiene un diseño muy limitado de líneas y por dónde van. Estamos hablando de unas líneas de autobuses. Y aparte se hace a pedido de los propios palestinos. O sea, la gente de estos pueblos se ha quejado y han dicho, oiga, que el autobús que pasa por Judea y Samaria a nosotros nos queda lejos y para llegar hasta ese sitio pues hay unos transportes así medio chungos, medio pirata que nos llevan, pero nos cobran una barbaridad. A ver si se puede resolver. Pues alguien ha tenido la mala idea, el Ministerio de Transportes, de resolverlo y se le ha montado la de Dios. Y entre otras cosas porque, por ejemplo, el Yediot Ahronot publicaba esta noticia como líneas de bus solo para palestinos, y en cambio la agencia F, nuestra querida agencia F, titulaba líneas de autobús solo para palestinos para que no usen la de los judíos. Bueno, este tema creo que también ha hablado de él Dori Lustrón en el programa de hoy de Por Israel en Acción, ¿no? Sí, además mencionando un artículo de Masha Gabriel, de Revista de Medio Oriente, una vez más haciendo hincapié en cómo estos titulares y estas noticias de la agencia EFE no siempre se informan completamente o dan la versión completa de la noticia, sino solo una versión parcial, ¿no? Sí, bueno, en el caso del artículo de Masha, que se lo recomendamos a todos que entren en la Revista de Medio Oriente, es que todas las informaciones de EFE que contradicen y que acusan de apartheid de Israel se basan en las declaraciones del chofer de un autobús. Sin haber hablado ni con la compañía de autobuses, ni con el ministerio. No, el chofer dice, no, es que esto seguro que no lo van a dejar subir en los otros autobuses. Pues ya se ha montado el pollo. Tampoco se sabe quién es ese chofer de autobús. Como siempre, esto es el periodismo vanguardista de EFE que nos trae titulares que siempre son muy llamativos, pero cuando uno va al texto de la noticia resulta que no tiene nada que ver con la verdad. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo comentando las noticias, pero ahora viene Raquel con el espacio cultural.
Bueno, lo prometido es deuda, ya llega aquí Raquel con el Espacio Cultural. Hola Raquel. Hola Jordi, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenida a tu espacio, bienvenido a la cultura y bueno, a ver qué nos cuentas a todos acerca de esta agenda cultural judía. Pues comenzamos con una muy buena noticia, como nos gusta hacer aquí en el Espacio Cultural del Informativo. La sinagoga de Besalú será declarada bien cultural de interés nacional, Jordi. Bueno, no solo la sinagoga, sino todo el conjunto histórico de Besalú relacionado con, con su pasado y su presente judío. El conjunto histórico del que les hablamos comprende los restos de la sinagoga medieval, el mikve o baño ritual, un patio y una sala de oraciones. Se trata de uno de los pocos conjuntos sinagogales de toda Europa que se conservan en tan buen estado y cuentan con documentación de época medieval. No sé si tú has tenido la suerte de ir a Besalú. La verdad que no. Besalú, que está en Girona. Vale. Sí, es preciosísimo. Desde luego, Cataluña tiene un legado cultural medieval en general impresionante. También hay muchas iglesias románicas espectaculares y monasterios que se conservan de la Edad Media. Entonces, desde luego, digamos que el legado medieval catalán es importantísimo. Pues mira, según los documentos históricos, el patio de la sinagoga solía acoger festivales y bodas. Además, el conjunto también disponía de una escuela y una sala de oración. Este espacio arqueológico no solo tenía uso religioso, sino que también se celebraban reuniones civiles como suele ser habitual en las comunidades judías del medievo o de la actualidad, ¿no? Entre 6 y 8 semanas, eso es lo que tardaremos en que este anuncio de que la sinagoga de Besalú será declarada bien cultural de interés nacional sea más que un anuncio ya, un hecho. Así que nos felicitamos y nos alegramos muchísimo. Y precisamente en Besalú, Jordi, se ha celebrado este fin de semana una feria judía. Ah, ¿una feria? Sí, ¿de qué? ¿De pues comida? una feria de gasto, claro, sí. Ay, También, de comida también. Bueno, ha habido diferentes actos culturales, paseos con guías especializados, un mercado medieval y, por supuesto, visitas organizadas a estos centros de interés de los que les hablamos y que muy pronto van a ser eso, bien cultural de interés nacional. Ha tenido muchísimo éxito esta feria, como en anteriores ediciones, y bueno, siempre que se celebra el Día Europeo de la Cultura Judía, pues Besalú es uno de los puntos turísticos y de interés judío más importantes, porque ya les comentamos que es un conjunto arqueológico y no arqueológico, porque está en plena vigencia y está en el presente, bueno, bellísimo y espectacular. Así bueno, muy bien. Pues aprovechando esta celebración, unas jornadas gastronómicas. Se caen seguro. Jordi, hablábamos de belleza y espectacularidad. Sí. Y lo que nos reserva el Teatro de la Abadía, que es uno de los principales templos del teatro en Madrid, en la capital, lo que nos reserva es desde luego bello y espectacular. Dentro del Festival de Arte Sacro de Madrid, el próximo día 13 de marzo a las 9 de la noche, se presentan judíos ultra ortodoxos haciendo danza contemporánea. Pero, a ver, ¿son bailarines vestidos de judíos ultraortodoxos? No, son judíos ultraortodoxos. Los bailarines son judíos ultraortodoxos israelíes, concretamente la mayoría de ellos son de Israel. Muy bien. Forman el grupo Kaet Ensemble, que Kaet significa ahora mismo en hebreo, pero también a ellos les gusta, desde este grupo de danza, les gusta comentar que su nombre es el acrónimo de es un acrónimo hebreo de la Biblia que significa todos mis huesos hablarán. Así que es algo muy oportuno para danzar y para hacerlo como lo hacen original. Estos judíos religiosos, en los que, en este caso, solo participan hombres, la mayoría están entre los 30 y los 20 y muchos, 30 y pocos, y vienen, como les decimos, del corazón de Israel, de Jerusalén, y desean expresar con la autenticidad de sus movimientos la identidad cultural y social a través de la danza contemporánea, trasladando sus propuestas personales al lenguaje artístico y, de la danza, que es universal, por supuesto. Han actuado en ya casi todo el mundo, en escenarios de casi todo el mundo, y como les decimos, el próximo día 13 de marzo tendremos oportunidad de verles en riguroso estreno
por primera vez en España en el Teatro de la Abadía de Madrid. Bueno, el Teatro de la Abadía, que siempre ha acogido montajes bastante novedosos, vanguardistas. Sí, vanguardistas. Actualmente no sé si sigue esa línea, la verdad, Raquel, pero tradicionalmente siempre era como más vanguardista de todos los teatros de España, ¿no? La verdad que sí, uno de los más vanguardistas. Claro. Y desde luego en Madrid, como les decíamos, una referencia dentro de los teatros. Sí, además muy bonito el teatro en sí, porque precioso. Tiene una forma poco convencional. Ahí no es el típico teatro, de hecho es una abadía, una antigua abadía. Tiene a vista de fuera es como una abadía y la disposición de las butacas y todo es chulísimo. Yo he estado una vez y me gustó mucho. Pues te va a gustar mucho si puedes ver a este grupo, Caet Ensemble, que tiene, les hablamos de alguna de sus creaciones. Highway número 1 es una creación coreográfica de Tami y Ronen Isaki y se preguntan, o sea, nace de las respuestas a las preguntas ¿dónde está la frontera entre lo religioso y lo secular, entre los asistentes a una fiesta en una rave y los fieles en una sinagoga? ¿Cómo será la oración ritual en 2046? Madre mía, pues sí. La otra pieza, Tish, es alrededor, en y debajo de la mesa. Son 6 hombres reunidos en movimiento. Y otra de las piezas es Neniah, que es una creación de Elad Schechter y que, bueno, ellos lo han querido explicar como aquí estoy de pie ante ti, listo para cualquier cosa. La búsqueda del estado de ánimo, la magia creada en el apocalipsis, la compasión en la maldición, la felicidad que se encuentra en la sumisión. Dios mío. Bueno, pues una danza intensa. Sí. Y bueno, han dicho los críticos que, por supuesto, este grupo demuestra al mundo que modernidad y tradición no tienen por qué estar reñidas, sino que al contrario, bueno, pues se unen en un profundo abrazo en estas propuestas que nos hacen estos bailarines judíos ultra ortodoxos, que está bien que se vea la ultra ortodoxia más allá del cliché, ¿no? Sí, desde luego. Verlos en el teatro, ¿no? Fantástico, la verdad que tiene que ser un montaje realmente sorprendente y novedoso, a la par que vanguardista. Sí. Bueno, es que en las fotografías que hemos podido ver, Jordi, se ve a los componentes del grupo cada uno con su talit, o sea, es muy visual, tiene que ser precioso, sí. Del ultraortodoxo por antonomasia, pues haciendo danza contemporánea. Una sorprendente puesta en escena. Veremos qué acogida tiene en España. Y muy buena, seguro. Por lo menos curiosidad va a despertar. Hombre, desde luego. Y el aplauso seguro que también. Jordi, aprovechando que hablamos de danza contemporánea israelí, les recomiendo a nuestros oyentes que recuperen el reportaje que ofreció Televisión Española en su espacio Miradas 2, un reportaje dedicado al Centro Susan Delal de Tel Aviv, ese centro icónico de la danza, no solo en Israel. No es muy largo, son 3 minutos y un poquito más, pero es realmente bello y explica muy bien cómo es el estado actual de la danza en Israel. Bueno, pues todos allí a mirarlo. Sí, en Televisión a la Carta lo pueden ver, en Televisión Española a la Carta. Venga, ¿con qué seguimos? Pues mira, con otro grande, hablábamos de Susan Delal y ahora vamos a hablar de Kurt Weill. Street Scene, su ópera más americana, se ofrece en el Teatro del Liceo desde el día 1 hasta hoy, día 5 de marzo. La ópera ha contado con la labor del poeta Laston Hughes junto al autor original Elmer Rice y ha respetado escrupulosamente la obra teatral original. Un dato curioso sobre la obra teatral original, y es que en el papel de Rose, que es una de las protagonistas de la ópera, como sabes, la más joven de los hijos de la familia, es el papel que se reservó la gran actriz española Margarita Xirgu en la versión teatral madrileña que estuvo representándose en el año 1930. O sea que es un dato muy curioso. Ajá. Es una gran apuesta del Liceo y bueno, y una gran obra, así que se unen también. Antes hablábamos de la abadía, pues qué decir también del Liceo, ¿no, Jordi? Bueno, pues nada. Así que ya saben. Kurt Weill, uno de los más grandes compositores. Hoy pueden ver su ópera. Bueno, pues hoy es el último día, así que apúrense. Y queremos traerles también una
una nota muy nutritiva, muy para terminar, Jordi, lo siento, que sí, que cuando hablamos de no lo sienta, Raquel, de sí, recetas, es maravilloso. Yo veo un renacer de la gastronomía sefardí. Otros aspectos de la cultura judía, de la cultura judía sefardí, no sé si se les está dando tanta importancia. Desde luego la gastronomía, sí. Sí, o sea, siempre vemos la que tiene. aquí en España se está moviendo mucho, también ligado al turismo y ligado a las juderías. No sé si estoy perdido o no, pero se están proponiendo muchos menús sefardís, que está muy bien. Oye, ya sabes lo que dijo bien. Billy Crystal, ¿no? Nuestro recordadísimo Billy Crystal, sobre todo después de ver el poco glamuroso espectáculo de los Oscars de este año, ¿no? Sí. Pues Billy Crystal dijo algo así como, bueno, durante siglos nos han perseguido, nos han robado, nos han humillado, nos han querido exterminar, y nosotros, ¿qué hemos dicho? A comer. A comer, ¿no? Pues eso. Pues ese es el tema. A ver, háblame. Bueno, mira, es un taller de cocinas del mundo que va a especializarse, que va a centrarse en festividades judías y musulmanas. Es una iniciativa de Distintos en la Igualdad, una propuesta en la que interviene la Asociación Cultural Sefarad Aragón, que es siempre tan activa y tan inquieta. Bueno, pues se acercarán a las festividades judías y musulmanas y la gastronomía hebrea y árabe, preparando y degustando platos y bebidas típicas de cada fiesta de estas grandes religiones. Bueno, el pasado 23 de febrero lo dedicaron a Purín, con uno de estos talleres de recetas, y será el próximo 23 de marzo cuando se dediquen, por supuesto, a Pesaj, que ya está tan cerquita, la Pascua judía. En cuanto a la cocina de las festividades árabes, que está gestionada por la Asociación Cultural Argelinos en Aragón, pues será el miércoles 17 de abril cuando ellos dediquen el taller a hablar y a realizar y a probar y a degustar los platos para Ramadán. Y nos encanta esta actividad, estos talleres de cocina del mundo, esta unión entre la gastronomía judía y la gastronomía musulmana, que tantas veces han dialogado en el pasado y también en el presente, como en esta iniciativa. Y intentaremos hablar con Simon Segal, seguramente, de esta asociación que les decimos, esta Asociación Cultural Sefarad Aragón, para que nos dé más datos sobre este taller de cocina. Y que sí, Raquel, busquemos siempre lo que nos une, no lo que nos separa. Exacto. Porque de esa manera siempre buscaremos el conflicto, mientras que buscando lo que nos une encontraremos que todos somos hermanos en realidad. ¿Verdad, Raquel? Y que a todos nos gustan las cosas ricas. Hombre, claro. Y poder compartir en una mesa algo más que las recetas, ¿no? Claro, unos tienen unas costumbres, otros otras, pero todos estamos hechos de lo mismo. Uh-huh. Así que nada, Raquel. Hasta mañana. Gracias, hasta Chao. mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La líder laborista acusa a Amir Peretz de comprar votos en las primarias. Peres y Ehud Barak hablan de futuras negociaciones de paz. Siguen los disturbios en Port Said, en Egipto, y terminaremos hablando de condenas de muerte y crucifixión. Como siempre, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego es Raquel la que viene con la agenda cultural. Empezamos en Israel. La policía sospecha que 2 diputados del Partido Laborista compraron votos durante las elecciones primarias en 2012 y la líder de esa organización política, Sheli Yahimovich, dijo que el exministro de Defensa Amir Peretz es uno de los presuntos implicados. La policía lanzó una investigación esta semana tras las acusaciones de actividades ilícitas durante las elecciones primarias en los partidos Likud y Abait HaYehudi. Peretz, que dejó el Partido Laborista en diciembre de 2012 para unirse al partido Atnua de Tzipi Livni, negó tajantemente las imputaciones, afirmando que las declaraciones de Yahimovich son irresponsables. El exlaborista añadió que una de las principales características distintivas de ella es participar en complot en contra de la gente. Peretz dijo que se enteró por los informes del diario Yediot Aharonot sobre este caso. Bueno, Jordi, últimamente están pasando muchas cosas en la política israelí. Todo esto se descubrió a raíz de una investigación, unas denuncias sobre fraude en las elecciones primarias, pero en otros partidos, en el Likud y Abait HaYehudi. Y ahora resulta que la policía encuentra que eso pasaba en los laboristas
y de pronto uno también a posteriori, 2 meses después, encuentra una justificación por qué Amir Pérez se cambió de partido de un día para otro cuando tenía asegurada esa plaza en el Partido Laborista. O sea, ¿cuál fue su crisis ideológica tan repentina para salir del laborismo hacia ATNUA? Pues seguramente algo de esto tendría que ver, pero como estamos todavía en la época de investigaciones al respecto, pues tendremos que esperar. De todas maneras, todo esto es de lo poco que no salpica a Netanyahu, porque Netanyahu está hablando con 80 partidos, pero no con el laborista. Seguimos. El presidente Shimon Peres cree que con el nuevo gobierno de Israel, cuya formación negocia actualmente el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, es posible que se reabran las negociaciones con la autoridad palestina. Creo que con el nuevo gobierno hay una oportunidad de reabrir las negociaciones, señaló Peres. No obstante, el presidente precisó que cree que ambas partes comprenden que con abrir negociaciones no se solucionan todos los problemas. Respecto a Siria, señaló que creo que la que tiene que solucionar y frenar el baño de sangre en Siria es la Liga Árabe. Siria es un país árabe, los árabes están más informados sobre lo que pasa allí, el resto somos extranjeros. Estas son las declaraciones de Peres. Por el contrario, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, manifestó que un pacto de paz total con los palestinos en estos momentos es imposible y, por lo tanto, propuso un acuerdo provisional que garantice la seguridad de Israel. Durante un discurso pronunciado en la conferencia de la organización pro-israelí AIPAC en Washington, Barak advirtió que si no se puede alcanzar un acuerdo de ese tipo, Israel tendría que tomar medidas unilaterales para prevenir el surgimiento de un Estado binacional. El Estado judío podría considerar tomar medidas unilaterales que incluyan la demarcación de una línea dentro de la cual Israel mantendría los bloques de asentamientos y de esta manera asegurar una mayoría judía para las generaciones por venir, apuntó. Bueno, lo que está diciendo Barak de una manera muy encubierta es que él está proponiendo una desconexión de Cisjordania. Está diciendo, bueno, no toda Cisjordania, vamos a hacer como una demarcación, vamos a dejar que Cisjordania sea autónoma, se gestione sin intervención para nada de Israel en sus asuntos, porque tendría que ser esto una medida tan unilateral pero tan potente como esta, la que potencie un retorno a las negociaciones con algún sentido. Estamos hablando tanto Shimon Peres como Barak hablan de las negociaciones, pero Shimon Peres parece más esperanzado. Yo no sé si está pensando en Tzipi Livni, que es una buena chica y que le gusta y que tiene don de diálogo, pero si Netanyahu se ve obligado a admitir esta pinza entre Lapid y Abait Yehudi, pues una de las pretensiones de Abait Yehudi es que no se hable demasiado con los palestinos, a menos que haya de qué hablar. Por otra parte, Ehud Barak, que ya está acabando sus funciones, está esperando simplemente que alguien lo reemplace como ministro de Defensa, porque ha dicho que dejaba la política. Lo que ha dicho es que hay que ser realistas y un pacto de paz total en este momento no va a venir de ninguna manera. Así que lo que hay que tratar es de conseguir pactos parciales que permitan seguir avanzando y por lo menos garantizar la seguridad de Israel. Un poco de cal, un poco de arena, no hay grandes esperanzas, pero por lo menos un poquito es el mensaje que creo que tratan de hacerle llegar a Obama, a ver si Obama se anima y no solamente visita, sino que trae algo en la mano con lo que impulsar el proceso de paz. Seguimos en Egipto. Un incendio arrasó la sede principal de la policía de la ciudad de Port Said, donde se han producido graves disturbios en los que han muerto al menos 6 personas, entre ellas 3 policías. Una fuente de la seguridad egipcia informó que la sede de la seguridad provincial estaba ardiendo, así como 2 salas del edificio de gobernación de Port Said en el noreste del país.
En los alrededores de estos edificios se registran enfrentamientos entre manifestantes que lanzan piedras y cócteles molotov y policías que responden con gases lacrimógenos. Ayer se celebraron en Port Said los funerales de 2 civiles fallecidos en la víspera, a los que acudieron miles de personas y que derivaron en nuevos choques. Los disturbios comenzaron el domingo después de que el Ministerio del Interior anunciase la reubicación de presos de la cárcel de Port Said para evitar disturbios en los próximos días. Está previsto que un tribunal emita el sábado próximo la sentencia definitiva por la masacre del estadio de Port Said en febrero de 2012, en la que murieron 74 personas. Bueno, todo esto son, digamos, más vueltas de la bola de nieve que crece y crece en el noreste del país. Esta bola de nieve tiene que ver también con la propia reticencia de esa zona del país que siempre se ha visto perjudicada y abandonada, y que no ve con muy buenos ojos justamente a los hermanos musulmanes y a Mohamed Mursi como que vayan a cambiar la situación. Port Said está, digamos, cerca del límite con Sinaí, es una zona conflictiva, y una zona que el gobierno egipcio trata con mano dura. Y la cosa se va complicando porque empezaron tratando con mano dura, la gente ha protestado por lo que pasó, por ejemplo, la masacre del estadio de hace un año, que murieron 74 personas, pero desde entonces en múltiples manifestaciones han seguido muriendo personas, han seguido habiendo ataques y disturbios, y por lo tanto esa zona del país es cada vez menos segura, y me temo que sea menos segura para el propio gobernador o presidente de Egipto. Terminamos en Arabia Saudí. Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades de Arabia Saudí ejecutarán el martes a 7 personas condenadas por robo a mano armada, a pesar de que cuando cometieron el delito eran menores de 18 años. Los 7 fueron condenados en 2009, 3 años después de cometer el delito. En febrero, el rey Abdullah ratificó las sentencias. Amnistía Internacional ha denunciado además que 6 serán fusilados, mientras que uno de ellos será crucificado después de morir. Durante su interrogatorio recibieron fuertes palizas, les negaron la comida y el agua, les impidieron dormir, les tuvieron 14 horas seguidas de pie y les obligaron a firmar confesiones, ha criticado la ONG. Estuvieron 3 años y medio recluidos en prisión antes de ser juzgados. Cuando llegó el juicio en 2009, este apenas duró unas horas y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación, ha afirmado Amnistía en un comunicado. La última vez que Riad condenó una ejecución en grupo fue en 2011, cuando 8 bangladesíes que se les aplicó la pena capital por participar en un robo a mano armada en el que murió un guardia de seguridad. Según Amnistía, en los primeros 2 meses de 2013 las autoridades saudíes han ejecutado a 17 personas. En 2011 y 2012 se ejecutaron en todo el año a unas 80 personas. En Arabia Saudí la pena capital se contempla para cargos como asesinato, robo a mano armada, tráfico de drogas, magia negra y hechicería. Bueno, esto nos habla de la categoría moral y diría contemporánea que puede tener un país como Arabia Saudí. No solamente teníamos noticia de todas las prohibiciones, que las mujeres no pueden conducir coches, que no se puede oficiar ningún oficio religioso que no sea islámico en todo el territorio de Arabia Saudí. Esto no es ninguna noticia en sí, es una barbaridad. Lo que sí es noticia es que, por ejemplo, en España, hace menos de un mes y medio, haya habido una presentación de una organización internacional en la que participan Arabia Saudí, Austria y España, como no podía ser menos, sobre libertad religiosa, y que fue presentada aquí a bombo y platillo por el ministro de Justicia. Y esta organización, que se llama CAICID, empieza con los nombres del King Abdallah, el rey Abdullah, pues trata de con el dinero que manejan a expuertas, convencer a alguien de que son muy humanos y que practican la libertad religiosa. Yo no entiendo cómo hay gente en España, gente de los mayores niveles
diplomáticos de gobernación, etcétera, o como quieran llamarse, que les hacen caso y que se prestan a este tipo de historias. O sea, un país que fusila y crucifica después de muerto a chicos que cuando cometieron el delito eran menores de edad y que el delito que cometieron tampoco, vamos a ver, estamos hablando en Arabia Saudí que esto es por robo a mano armada. En cambio a los terroristas no les hacen nada, pero si todos los grupos de Al-Qaeda han salido de Arabia Saudita, y a los terroristas no hacen absolutamente nada, solamente a los chicos indefensos que son violentos, pues en el mundo civilizado, en el mundo normal, o como se quiera llamar, porque esto ya se sale de todos los cauces, pues la gente, existen prisiones, existen formas de condenar. En España también hay límite para lo que se puede condenar a una persona. Un terrorista de ETA no puede pasar más de 30 años en la cárcel y ni siquiera ninguno de ellos llega a pasar esos 30 años. Y estamos hablando de que traban amistad con un país como Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer el tren de alta velocidad. ¿Y qué vamos a comer nosotros? ¿En qué vamos a mojar nuestro pan? ¿En la sangre? ¿En la sangre de gente que crucifica a muertos? Esto es una barbaridad. Y esto lo dice alguien, una organización a la que nosotros no le tenemos especial simpatía, porque Amnistía Internacional siempre le ha tenido tirria a Israel y ha juzgado a Israel, incluso de forma más acusada que lo que ahora acusa a Arabia Saudí. Pero esto es intolerable en el siglo XX. Yo creo que es intolerable en que la gente acepte negociar con un país así, que acepte tener delegaciones diplomáticas con un país así, que acepte que el jefe de Estado de un país sea el amigo íntimo de un señor que, como este rey, ratifica las sentencias que fusilan a chicos que cometieron esto con menores de edad y después crucifican sus cadáveres. Por favor. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Te vemos mañana de nuevo. Ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel, un día más al Espacio Cultural. Gracias, Jordi, gracias a los que nos escuchan por estar cada día ahí sintonizándonos o cliqueándonos en su ordenador. Así es, empezamos con una noticia triste hoy. La verdad, bueno, esos estudios acerca de la Shoah pues continúan profundizando en aquel horror y nos dan nuevos datos. Sí, una noticia triste, como dices, pero que hay que conocer ese dato. Según un estudio del Museo del Holocausto de Washington, se ha elevado a 42.500 el número de campos de muerte, centros de trabajos forzados y guetos judíos implantados por el régimen nazi. Bueno, todos conocemos los grandes nombres del terror nazi: Auschwitz, Dachau, Treblinka, el gueto de Varsovia, etc. Theresienstadt o Terezin, pero la cifra nos estremece, Jordi. 42.500 los centros de tortura, sufrimiento y muerte pensados por los nazis para ejercer su poder. En principio, los campos, como saben nuestros oyentes, se construyeron para encerrar a los oponentes políticos del régimen, pero a medida que el nazismo iba creciendo y se extendía por Europa, bueno, pues empezó a no solo dar caza a sus oponentes políticos, sino también a gitanos, homosexuales, prisioneros polacos, rusos, comunistas, republicanos españoles y, como no, judíos. Este estudio que se ha llevado a cabo en el Museo del Holocausto de Estados Unidos, que por cierto cumplía hace escasas semanas 20 años y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, nuestro director Jorge Rosenblum les entrevistó y les felicitó, por si quieren recuperar esa entrevista. Bueno, pues este Museo del Holocausto de Estados Unidos encargó esta investigación que se ha alargado 13 años. Y a lo largo de los cuales, como les decimos, las cifras de la tragedia, del horror, pues se han ido aumentando hasta estos 42.500 lugares de tortura y terror. Bueno, el mapa que dibujan estos números ofrece una fotografía en la que literalmente no se podía ir a ningún lugar de Alemania o de otros países ocupados sin que se encontrara uno de estos lugares, un campo de trabajo, de concentración o de exterminio.
El trabajo de recopilación ha ocupado a más de 400 investigadores e incluye también relatos de primera mano de las víctimas que describen con precisión cómo funcionaba el sistema y cuál era su propósito. Para algunos analistas, el hallazgo no solo es una herramienta fundamental para estudiantes y supervivientes, sino un argumento más para combatir a los revisionistas y negacionistas del Holocausto. Esto es muy importante, Jordi, y además en este documento se pueden apoyar a aquellas víctimas que reclamaban indemnizaciones, por ejemplo, afirmaban haber estado en un lugar y como no constaba como un campo de tortura o un centro de tortura o un campo de concentración o de exterminio, bueno, pues no se les admitía a trámite esa demanda, ¿no? Pues nos tenemos que alegrar, no de que es la cifra aumente, sino de que se conozca la verdad, y cada vez siguen saliendo cosas en torno a estos años terribles, Jordi. Pues sí, la verdad, para que el próximo personaje de turno que quiera promocionar su película o su nueva línea de ropa se dé cuenta de que esto sucedió de verdad, ¿no? Seguimos hablando de aquella época. Y de algo que seguro que tú recuerdas y nuestros oyentes también. Les hablábamos hace no sé si a primeros de enero o incluso el año pasado, de ese pasado nazi de la Filarmónica de Viena que se estaba empezando a revisar, ¿no? Bueno, pues el próximo 12... ¿Tenemos las conclusiones ya? Las vamos a tener en próximos días. Jordi, en concreto, el día 12 de marzo se colgará el documento final en la web de la Filarmónica de Viena, coincidiendo con el 75 aniversario de la Anschluss, ya saben, la anexión de Austria a la Alemania nazi. Como les contábamos en aquella ocasión, la Filarmónica encargó una investigación a 3 historiadores para, arrojar luz de manera definitiva sobre los rincones más oscuros de su historia y su vinculación con los nazis. Se han podido conocer algunos datos de este informe que se colgará el próximo, creo que es lunes, el próximo 12 de marzo. Y se extrae de este documento entre que el porcentaje de músicos que pertenecían en 1942 al partido nazi era un 62 de un total de 123 profesores, lo que representa el 50% de la orquesta, una cifra mayor a la que se barajaba, por ejemplo, a la que suponían las tropas aliadas, que situaban esta cifra en el 40%. Había, por supuesto, miembros de la SS y nos llama la atención el año 1942, porque claro, en 1942 es imposible que quedara ningún judío en la Filarmónica de Viena, o sea que es un porcentaje todavía más elevado el que tendría que salir a la luz, ¿no? Porque, como sabes, fueron llevados muchos tuvieron la oportunidad de huir a tiempo, llegaron a Israel y a otros países, pero la mayoría terminó sus días de una manera trágica en campos de concentración o de exterminio. Así que estaremos muy atentos al día 12 para contarles un poquito con más detalle este pasado nazi de la Filarmónica de Viena. Y ahora volvemos a España, Jordi. Venga, cuéntame, ¿qué tienes desde España? Pues una buena noticia. Ya hemos empezado así un poco bajoneados, como diría un argentino, y les comentamos que tenemos una cita con la cultura judía en el Parador de Jaén. Ya les habíamos hablado de estas actividades que programaban paradores de España en relación a Purim. Bueno, pues el Parador de Jaén acogerá el próximo 15 de marzo la celebración de una cena teatralizada para conmemorar Purim, enmarcándose esta actividad en las organizadas para la promoción de la cultura sefardí. Esta intención, este objetivo, quedó comprometido con la reciente firma del convenio de colaboración entre la Red de Juderías de España y Paradores de España, del que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Con la Cena del Parador se promocionará la gastronomía sefardí, al mismo tiempo que se desarrollará un espectáculo teatral basado en el libro de Esther, que relata cómo esta reina salvó a su pueblo en los terribles tiempos de Amán. Uh-huh.
Según los responsables de cultura del Ayuntamiento de Jaén, esta es una de las 6 actividades que se desarrollarán en España y que contarán con la actuación de actores como la actriz Isabel Prinz y Héctor Cercoz, que representarán Esther y Amán y que explicarán así el origen de Purín, esa fiesta que acabamos de celebrar. El chef del Parador, Alberto Ávila, preparará un menú especial Purín basado en burecas de patatas, qué rico, ensalada de acelgas y zanahorias con arenque marinado al clavo y la pimienta, lomo de merluza en salad, noras y vainas de habas frescas, piernas de cordero al azafrán con criadilla de tierra y los fartalejos, esto es pasta crujiente rellena de requesón, menta y nueces fritas bañadas en miel. Dios mío de mi vida, qué cocina rico. Creativa, cocina sefardí creativa. Sí, nueva cocina sefardí. Más bien, sí. Bueno, pues el precio de la cena es de 50 euros, así que si se animan, bueno, ya bien, saben, bien. les esperan en el Parador de Santa Catalina, en Jaén. Los paradores están muy activos últimamente también con una propuesta judía entre sus ofertas de alojamiento, ¿no? Tanto de comida como de visitas también. Pero bueno, seguro que muchos paradores también están cerca de juderías, ¿no? Seguro. Me imagino. Jordi, acabamos con una nota literaria, porque ayer se presentó el último libro de Mario Sabán. La presentación tuvo lugar en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarat Israel, y se presentó El misterio de la creación, Maaseh Bereshit. En este libro, el doctor Sabán nos ofrece sus interpretaciones del misterio de la creación en el misticismo judío o Kabbalah. Así que nada, todos aquellos interesados en Kabbalah y en los libros de Mario Sabán, pues ya saben que tienen una nueva oportunidad de adentrarse en el universo de este estudioso de la Kabbalah en España. Y un tema fascinante, la creación, la verdad que... Por cierto, sí. Perdona que te interrumpa, Jordi. Dime. Pues hablando de Kabbalah, en los próximos días va a estar en España la esposa del rabino Berg, el famoso rabino de Madonna y el centro de Kabbalah de Los Ángeles al que iban Demi Moore, Madonna, Gwyneth Paltrow, Kabbalah todas para estas famosos. famosas. Sí, pues va a estar en España presentando su último libro. Ya les daremos más datos. ¿Quién sabe? No muchos más porque la verdad no nos ofrece mucha confianza la señora Berg, pero hay que dar la noticia. Pues nada, veremos a ver si algún actor español se pasa también a la moda. Eso. Que bueno, que tampoco está mal, el saber no ocupa lugar. Exacto. Y de recibir nociones acerca de lo que es la cábala mística. Sí, tampoco nociones está mal. por muy frívolas que sean. No seamos está bien. elitistas, Raquel. Bueno. Aquí uno puede aprender No, de lo que todo pasa- a su manera. Sí, lo que pasa es que si lo venden como la Kabbalah, o sea, no es una aproximación a la Kabbalah, no es un acercamiento a la Kabbalah, no es la Kabbalah. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque son palabras mayores. Es Kabbalah light, ¿no? Exacto. Kabbalah para principiantes. No O lo para sé. torpes. Bueno, pues Bueno. oye Raquel, muchísimas gracias. A ti, Mañana hasta más mañana. noticias. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ante la muerte de Chávez, el vicepresidente venezolano apunta a un envenenamiento por parte de Israel. Debate en la Knesset sobre Pollard, acusado de espionaje en Estados Unidos. Hamás prohíbe a las mujeres participar en un maratón de Naciones Unidas. Y terminaremos hablando de España, que tendrá que indemnizar al librero negacionista de Barcelona. Un día más, Jorge nos acompaña en estas noticias. Hola, Jorge. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos hablando de Venezuela, apenas unas horas antes de comunicarse el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. El vicepresidente de aquel país, Nicolás Maduro, denunció que la enfermedad que padecía el presidente fue inoculada por los enemigos del gobierno venezolano, comparando el caso con el de Yasser Arafat, sugiriendo que podría haber muerto víctima de un envenenamiento. En un discurso en cadena por todas las televisiones nacionales, Maduro afirmó: no estoy acusando al Estado de Israel en este momento, pero se sabe del caso de Arafat, que le fue inoculada una enfermedad y de un momento a otro ya sabemos lo que sucedió. El pueblo palestino denunció esto, al igual que importantes líderes del mundo lo denunciaron, pero el poder mediático occidental, lo que acá llamamos la canalla mediática, se ha burlado y ha comenzado a desfigurar la información. Maduro reavivó la polémica
polémica en torno a la muerte de Arafat para denunciar planes conspirativos nacionales e internacionales para desestabilizar al país. A nosotros, en nuestro corazón, no se nos quita eso, pero además ya tenemos pistas y en su momento llegará el momento de desarrollar científicamente una investigación de estas características, sostuvo el vicepresidente. Recordemos que la polémica por la muerte de Arafat se inició el año pasado cuando, a través de un documental, la cadena Al Jazeera reveló que el líder palestino habría sido envenenado con polonio por agentes de Israel, lo que provocó su muerte en 2004. Bueno, Jordi, como ves, ya pueden venir concilios ecuménicos a decidir 2000 años después que los judíos no mataron a Jesús, pero siempre seguiremos siendo sospechosos de matar a todos los demás. Arafat o Chávez, ya me dirás tú, a Israel, ¿qué le importa Chávez? Israel, digámoslo así, aclaremos, ya hace 3 o 4 años que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chávez, con Israel. No fue Israel, sino que Venezuela dijo que no quería nada, no quería saber nada, pues allá ellos. Ahora, el tema de que el vicepresidente, al cual muchos le vaticinan un muy corto recorrido, entre otras cosas, no se sabe por qué le está hablando, porque según la Constitución de Venezuela, el que tiene que asumir el cargo interino cuando muere el presidente no es el vice es si está el presidente de viaje, sino el presidente del Senado. Pero bueno, aquí las constituciones en Venezuela parece que se escriben como un guión de una serie a medida que lo demanda el público. No solamente lo sugirió, sino que lo dijo así con esas palabras: no estoy acusando al Estado de Israel en este momento. Vamos, como diciendo, vamos a ver, nos vamos a tomar un tiempito porque estamos de luto, dentro de 15 días ya saldremos con una acusación formal. Y aparte, relacionándolo con el tema de Arafat, que ya se ha desmentido por todas las vías posibles de que Israel tuviera algo que ver con eso. Entre otras cosas, yo simplemente, siempre que hablan de Arafat y que en el 2004 lo envenenaron con polonio, recuerdo que la gente, si tiene un poquito de memoria de los últimos 10 años, los que han envenenado con polonio y han muerto han sido los periodistas opuestos al régimen de Putin. Entonces, los que envenenan con polonio tienen que ser gente que accede a polonio y que tiene este conocimiento de cómo manejarlo para envenenar a sus enemigos políticos. Y digamos que yo apuntaría más a alguna facción dentro del propio partido palestino, que son los que viajan habitualmente a Rusia, y no a Israel, que no tiene ese tipo de relaciones y que ya ha demostrado en muchas ocasiones, y se ha llevado muchas condenas, que si hay alguien que quieren eliminarlo, pues lo que llaman asesinatos selectivos lo han ejercido sin ningún problema, sin encubrirse. Si Israel hubiera querido matar a Arafat o hubiera querido matar a Chávez, pues hubiera montado un operativo y todo el mundo se hubiera enterado que fue Israel. No es el caso. Los venezolanos, y en este caso no los venezolanos, sino el partido chavista, el partido bolivariano, el movimiento populista, trata de tirar balones fuera. Y ahora todo el mundo se pregunta, ¿tampoco van a mostrar el cadáver? ¿Sabremos si Chávez murió esta semana o hace 2 meses cuando fue operado en Cuba? Pues nunca lo sabremos, porque esto va a quedar mucho más enterrado que el misterio de Arafat y su muerte en el 2004. Seguimos en Israel. El titular interino de la Knesset, o Parlamento israelí, el laborista Binyamin Ben Eliezer, aceptó la solicitud del legislador Yoni Hetboun del partido Abait Yehudi para que el plenario del organismo debata hoy la situación del israelí Jonathan Pollard, encarcelado en los Estados Unidos por supuesto espionaje de cara a la visita del presidente norteamericano Barack Obama. La liberación de Pollard no es un tema político o una preocupación de un segmento específico de la sociedad. Existe un consenso nacional que cruza los campos políticos, explicó su impulsor, quien invitó a sus colegas de derecha e izquierda a participar en la sesión. Como miembros de la Knesset, es nuestra responsabilidad moral actuar a fin de lograr la inmediata liberación de Pollard y un final para esta saga cruel, añadió. En el debate también estará presente Lawrence Korb, quien fuera asesor del subsecretario de Defensa estadounidense Caspar Weinberger
de 1985, cuando se produjo el arresto de Pollard y es un activo defensor de su liberación. Bueno, el tema de Pollard aquí en España pues nadie lo conoce, pero en Israel es un tema constante. Es un israelí que fue acusado de ser espía en contra de Estados Unidos, o hacer espionaje en Estados Unidos a favor de Israel, con lo cual fue encarcelado, juzgado y encarcelado en el año 85, ya han pasado más de 20 años. Mucho tiempo, vamos, que si hubiera sido un espía comunista ya hace mucho que lo hubieran cambiado en este famoso, el puente, el checkpoint Charlie que había en Berlín, que cruzaban espías de los dos bandos. Aquí, como Israel no tiene nada que retribuirle a Estados Unidos, pues esto se ha retrasado ya mucho y bueno, quieren aprovechar esta visita programada de Obama para reiterarle de que, bueno, que hay mucha gente que dice que realmente no era un espía y aunque lo fuera, pues han pasado más de 25 años y yo creo que ya es hora de dejarlo libre, por lo menos porque tampoco va a ser ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos 25 años después, ¿no? Seguimos. Una agencia de asistencia de las Naciones Unidas canceló la maratón que había programado en Gaza porque Hamás prohíbe a las mujeres participar en el evento deportivo. La UNRWA, que ayuda exclusivamente a los refugiados palestinos, había organizado la maratón para el próximo mes de abril. Sin embargo, los responsables de la agencia de la ONU resolvieron anularla, destacando en un comunicado que estaban decepcionados tras las discusiones con las autoridades de Gaza, que insistieron que las mujeres no deben participar. El movimiento islamista palestino, especialmente conocido por los atentados terroristas perpetrados contra la población civil de Israel, también prohíbe a las mujeres del enclave mediterráneo viajar en motoneta, fumar narguile y a los hombres trabajar en salones de belleza y peluquerías femeninas. Bueno, esto es más de lo mismo. Si alguien no conocía la otra faceta, Hamás no es solamente un movimiento terrorista, es un movimiento que aterroriza al enemigo y aterroriza a la propia gente. Los principales damnificados de la presencia de Hamás en Gaza son sin duda los palestinos de Gaza. Entre ellos, por ejemplo, esto que mira que las Naciones Unidas no es el Fondo de Ayuda a los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, de esto que hemos hablado muchas veces, que Naciones Unidas tiene dos agencias, una para todos los refugiados del mundo y otra para los refugiados palestinos. Bueno, vienen trabajando con ellos desde el año 48, los conocen mucho, han trabajado en Gaza cuando han sido bajo gobierno egipcio, bajo gobierno israelí y ahora que son independientes o autónomos por lo menos desde el año 2005, pues han trabajado con ellos y les han propuesto nada más y nada menos que hacer una maratón un día de abril. Y todo muy bien, pero los de Hamás dicen sí, pero aquí no se puede apuntar ninguna mujer. Terminamos con una noticia de España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con 13.000 euros al dueño de la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, que vendía material que justificaba el genocidio judío, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales durante el procedimiento judicial en el que fue condenado a 7 meses de cárcel. El tribunal entiende que el recurrente no pudo ejercer su derecho de defensa de una manera concreta, efectiva y en el plazo adecuado. Según la sentencia, la justicia española vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 6.1, que establece el derecho a un juicio justo en un plazo razonable, y en el 6.3, que otorga el derecho a ser informado de los hechos de que se acusan para poder organizar una defensa adecuada. El tribunal entiende que el recurrente no pudo ejercer su derecho de defensa de una manera concreta, efectiva y en el plazo adecuado porque no le fue comunicado que tras la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional, las partes le acusaban del delito de justificación del genocidio. El librero pedía 125.000 euros. Bueno, por una parte no le dieron 125.000, le dieron la décima parte, que son 13.000. Pero es una vergüenza, de todas maneras. Es una vergüenza de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a España a indemnizar a este señor, que no quiero ponerle más adjetivos, pero que es un justificador del genocidio, un neonazi reconocido en toda Europa, y por eso se llama así su librería. Y yo aquí no sé cómo se puede hacer esto, cómo se puede hacer un llamamiento para que la justicia actúe
por encima de los formalismos. Vale, aquí hubo un defecto de forma, pero tiene que haber un principio de justicia que se imponga por encima de los formalismos para que esto se nos va a ir de las manos, no solamente en este caso de este personaje que, bueno, se va a llevar una pasta y que se la meta por donde le quepa. El problema es que con este tema de los formalismos, Jordi, están saliendo a la calle todos los grandes corruptos, todos los grandes asesinos, genocidas, etcétera, todos se libran porque con los abogados siempre van a encontrar un puntito donde en vez de informarle a las 14 horas, se le informaba a las 14:10 y ya todo se va al garete. Tiene que haber un principio de justicia que se imponga por sobre la ley, no sobre la ley, pero que esté contemplada en la ley, que diga, esto es más importante que aquello, y aunque aquello esté mal hecho, pues lo que no puede anular es lo más importante, que es el principio de una justicia justa, valga la redundancia. Y en este caso se sabe que este tipo es un tipo despreciable, que su actitud es despreciable, va en contra de los derechos humanos, así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es justamente el que viene a defenderlo a él. Esto es inconcebible y yo no sé cómo se le puede dar la vuelta, cómo podemos actuar los ciudadanos para que la ley contemple este tipo de situaciones en que los jueces estén en disposición de tener una prioridad, que la justicia, el hacer justicia sea prioritaria antes que los formalismos de la ley. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana te volvemos a escuchar aquí y ahora la que viene es Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel, al Espacio Cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jordi, ¿y tú? Bueno, pues un poco tocado por estas noticias tan Ya, raras. impresionante lo de la indemnización a este librero. Exactamente, un tribunal de los derechos humanos obligando a un Estado a indemnizar a un señor que, bueno, pues de alguna manera justifica el genocidio con una serie de literatura en su librería pues dudosa, de dudosa calidad, tanto de rigor histórico como de calidad humana también. Pero bueno, así está el mundo. Terrible loco. ¿Quieres que nos enjuaguemos el cerebro con un poquito y el alma con un poquito de cultura? Otra cosa. Pues mira, te voy a hablar de danza israelí, que siempre es garantía de calidad y de un buenísimo espectáculo. En este caso en Sevilla, en el Teatro Central se recibirá la compañía de Emmanuel Gat. Emmanuel Gat es un bailarín israelí nacido en 1969 que desde luego no es un recién llegado al mundo de la danza. Empezó, su carrera cuenta ya con un largo recorrido. Empezó en 1994, fecha en la que presenta su primer solo con música de Bach, que eso me hace recordar a también una coreografía, una propuesta de Nacho Duato, bellísima, cuando era director del Centro Nacional de Danza. Bueno, pues Emmanuel Gat no ha dejado de crecer y ha colaborado con diferentes proyectos independientes hasta llegar a crear su propia compañía, Liat Dror Nir, con la que gira, recorre todo Israel y ha comenzado a darse a conocer en el circuito internacional. Ha sido galardonado con los más exigentes premios y, como les decimos, llega a Sevilla con su espectáculo Brilliant Corners. Será el sábado 8 y el viernes 8 y el sábado 9 de marzo. A las 9 de la noche en la Sala A del Teatro Central Sevillano. Así que, si están en Andalucía y si están en Sevilla, no se lo deberían perder, que es una de mis coletillas habituales. Jordi, pasamos. Sí. Venga, ¿a qué pasamos? Vamos a hablar de diálogo judeo-cristiano y qué mejor forma de hacerlo que invitándoles a una conferencia organizada por el Centro Sefarad Israel y el Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid, que dirige Maite Rodríguez, que es una voz bien conocida aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues estas dos entidades e instituciones nos invitan a una conferencia con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, la promulgación de la Declaración Nostra Aetate. Se mantendrá un diálogo acerca de la convivencia entre culturas y credos y los dos participantes en este diálogo serán el rabino Baruch Garzón, que también es bien conocido por nuestros oyentes, docente e investigador, anterior rabino jefe de la Comunidad Judía de Madrid y exdirector del programa de televisión Shalom.
Por otra parte, representando al mundo cristiano, al mundo católico, estará el hermano Elio Paseto, que es delegado para Europa e Israel de la Congregación de Nuestra Señora de Sion y superior de esta congregación en Jerusalén, y además especialista en el comentario de Rashi, de la literatura rabínica y de los primeros escritos cristianos. Ya saben que la Congregación de Nuestra Señora de Sion, bueno, pues en España estuvo representada muchos años por nuestra querida Sol Lionel, que ahora vive en Francia y que era la directora de este Centro de Estudios Judio-Cristianos que tanto ha hecho desde el afecto y el respeto para promover la convivencia y el conocimiento mutuo entre judíos y cristianos. Así Sor Lionel, una persona encantadora, encantadorcísima, chiquitita, sí. muy pequeñita, muy simpática, muy graciosa, muy mayor sí. también y muy muy graciosa. Inteligente y muy sabia. Sí. La conferencia será el 11 de marzo a las 19:30 horas en la sede madrileña del Centro Sefarat Israel en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Bueno, diálogo interreligioso que siempre está bien, siempre es positivo dialogar, por supuesto. Hablas de diálogo. Bueno, pues tenemos otra actividad que también nos traslada la posibilidad de hablar, de dialogar, pero en este caso entre obras de arte. Es una propuesta que nos ofrece el Museo Sefardí de Toledo, que nos invita a una nueva sesión de La pieza invitada. En esta ocasión tendrá lugar en la gran sala de oración de la Sinagoga de Samuel Aleví o del Tránsito, que es la sede del Museo Sefardí, y será el próximo domingo 10 de marzo a las 12 de la mañana. Esta actividad está abierta al público en general y su objetivo principal es enriquecer el discurso expositivo del museo, con otras piezas vinculadas a la colección permanente o en diálogo con la misma. Será la última ocasión este domingo 10 de marzo de escuchar la ponencia explicativa Toledo, capital del Gran Tour romántico, que contextualiza y da claves para entender la obra interior de la Sinagoga del Tránsito. Por eso hablaba de diálogo entre esta conferencia y la propia obra del pintor toledano Jorge de Herencia y Sánchez, cuya reproducción está expuesta temporalmente en el arcosolio renacentista de la sinagoga. La ponencia correrá a cargo de la conservadora del museo, Carmen Álvarez Nogales. La actividad es gratuita, ya lo saben, pero requiere inscripción previa. Así que si desean acudir, tienen que escribir a comunicación.msto@mecd.es. Bueno, ponerse en contacto con el Museo Sefardí de Toledo. Y esto es todo por hoy, Jordi. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. A ti. Mañana te vemos de nuevo aquí en el Espacio Cultural. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Rebeldes sirios secuestran observadores filipinos de Naciones Unidas. Los hermanos musulmanes egipcios hacen un llamamiento a Hamás para que abandone la vía terrorista y se legitime. Órdenes de arresto para ultraortodoxos por no presentarse al reclutamiento militar. Y terminaremos en España. El Parlamento gallego no consigue una declaración unánime sobre el Holocausto por la oposición de Alternativa. Un día más, Jorge comenta estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Siria. Fuerzas rebeldes sirias han capturado a una veintena de observadores de Naciones Unidas en los altos del Golán, en la frontera con Israel. La ONU informó de la acción en la que participaron unos 30 rebeldes. El Consejo de Seguridad del organismo internacional condenó firmemente la captura, de la que acusó a miembros armados de la oposición siria y exigió su liberación inmediata y sin condiciones. En un comunicado, el Consejo exige a todas las partes cooperar con las fuerzas de Naciones Unidas de observación, de separación, a fin de asegurar la total seguridad de su personal. La ONU no ha facilitado la nacionalidad de los observadores, aunque activistas sirios han afirmado que son filipinos. La UNDOF, desplegada en 1974, al final de la guerra de Yom Kippur, cuenta con 1.100 soldados y personal procedente de Austria, Croacia, India, Japón y Filipinas. Así es. Fíjate que un cuerpo de observadores de una fuerza de separación de Naciones Unidas que están desde el año 74. Se van a cumplir 40 años y ahí están. Y los pobres, ¿para qué están? Para que cuando haya algún lío o les caigan las balas a ellos
o se los lleven secuestrados. Nunca han conseguido separar a nadie. Así que esto de que los llamen de separación es un poco pretencioso. En todo caso, de observación y hasta ahí. Hasta ahí. Ya hemos visto que el año pasado las Naciones Unidas mandó a Siria observadores que no pudieron realizar su trabajo porque se los comían con patata entre un bando y el otro, y tuvieron que salir de ahí sin esperanzas de poder llevar a cabo su misión. Y ahora tampoco las fuerzas de interposición, que no son fuerzas, las unidades de observación también van a estar en peligro, con lo cual es probable, digo yo, que las Naciones Unidas ahora sí destinen cascos azules para reforzar a estos pobres observadores que seguramente tendrán un rifle encima y nada más. Pero claro, no se pueden defender no ya de un ejército sirio o un ejército israelí, porque están en el medio, sino de los insurgentes, los rebeldes sirios. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque tampoco se sabe muy bien para qué se ha capturado. Esto es un tipo de acción nueva que ha tenido lugar. Nunca los rebeldes habían hecho este tipo de acciones. Sí que la única, digamos, cuestión internacional que habían tenido los rebeldes de Siria, aparte de huir hacia países limítrofes, era, por ejemplo, perseguir a milicianos de Hezbollah o de la Guardia Republicana iraní que estaban combatiendo junto a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Seguimos. Los líderes egipcios instan a Hamás a implementar otra vía de guerra santa. Para ello, la hermandad musulmana que gobierna en Egipto hace un llamamiento para que los tomen de ejemplo y permitan que la comunidad internacional los legitime. Hemos allanado el camino y hecho el trabajo sucio por ustedes, señala el mensaje dirigido a los líderes en Gaza, poco después que el ejército de ese país haya decidido inundar los túneles por los que entra armamento a la franja desde el Sinaí. Medida que cuenta con el apoyo de altos cargos del gobierno y de la Corte Judicial egipcia. Bueno, esto es, por un lado, es un pedido ideológico, como diciendo, la hermandad musulmana les dice, síganos por este camino. Por el otro lado, como les están inundando los túneles, más bien que no les dejan otra salida. Cuando la hermandad musulmana tomó el poder en Egipto, en la franja de Gaza, los de Hamás estaban bailando por las calles, festejando, pensando que iban a encontrar un apoyo a sus digamos, reivindicaciones, que no son tales, porque vamos a recordar que Hamás no pretende crear un Estado palestino. Lo único que pretende es que Israel se vaya de allí, porque Hamás no es una organización nacionalista, es una organización religiosa, que lo que quiere es acabar con los infieles en las tierras donde hubo Islam alguna vez. Eso incluye, por supuesto, a Israel, pero también incluye al Andalus aquí en España. Eso es lo que piensa Hamás, lo que quiere Hamás. Entonces la hermandad musulmana les recomienda una dosis de realismo y que se adapten a los nuevos tiempos, que aprovechen la coyuntura para, digamos, renunciar a la vía del terrorismo, abrir una vía de diálogo, una vía de cierto reconocimiento a Israel, más o menos la que ha optado la hermandad musulmana. Aunque, como te digo, no es que lo hace solamente invitándolos, sino que, por otro lado, después de lo que pasó el año pasado con el ataque a las jefaturas de policía en Sinaí, y que Egipto invadió el Sinaí con tanques y machacó, pues ahora están inundando los túneles, están cerrando, bloqueando a Gaza mucho peor un bloqueo mucho peor del que le impuso Israel en su momento, porque este era la arteria por donde entraba y salía no solamente productos de contrabando, desde coches de lujo hasta materiales de construcción, sino también armas, misiles iraníes, todos estos cientos y cientos y miles de misiles que se han disparado durante todo este tiempo, que son iraníes y que de alguna manera llegaron, pues sí, llegaron por estos túneles, que ahora Egipto está interesado en inutilizar. Así que por un lado el palo, por el otro lado la zanahoria.
Seguimos, vamos ahora a Israel. Hoy hemos estado hablando con Salem Ergi sobre las opciones de Netanyahu para formar gobierno y esta es una noticia también interesante en esa línea porque según el periódico israelí Ma'ariv ya se han cursado centenares de órdenes de arresto contra jóvenes ultraortodoxos judíos que rechazaron presentarse en los centros de reclutamiento en cumplimiento de una ley que estipula el servicio militar universal. No obstante, el ejército no tiene garantías de que la policía vaya a hacer efectivas estas detenciones, primera consecuencia visible de la entrada en vigor de una nueva legislación al expirar la que regía hasta 2012 y que eximía a la comunidad ultraortodoxa judía o jaredí de acudir a filas. La Corte Suprema de Justicia dictaminó el año pasado que la norma hasta entonces vigente y que se basaba en un status quo que databa de la creación del Estado de Israel en 1948 era inconstitucional y dio al Ejecutivo un plazo para enmendarla, sin que se haya elaborado hasta el momento una solución alternativa. Numerosos miembros de la comunidad ultraortodoxa han manifestado que prefieren ir a la cárcel en lugar de servir en el ejército, que entre los sectores más radicales es considerado contrario a la ley judía. Entre tanto, en las calles de estas comunidades judías se ha difundido el rumor de que las detenciones se producirán en masa después de la festividad de Pesaj, de la Pascua judía, a final de mes, si bien el ejército alberga pocas esperanzas de que la policía practique arrestos. La elaboración de una nueva legislación sobre esta materia está centrando en buena medida las conversaciones para la formación del próximo Ejecutivo. Los partidos Haredim han aceptado solo que un reducido número de integrantes vaya a filas, mientras que el centrista Yesh Atid y el nacionalista religioso Abaita Yehudi, probables socios de la coalición, exigen al primer ministro Benjamin Netanyahu, encargado de formar gobierno, que los ultraortodoxos realicen el servicio militar o uno alternativo civil. Bueno, para los que no están familiarizados con la vida política interna en Israel, podrían imaginarse que lo que más preocupa a la sociedad y a los políticos en Israel es el conflicto del Medio Oriente. Y pues tenemos unas noticias que darles, que lo que más hoy en día ocupa a la opinión pública en Israel, a la gente y a los políticos que tratan de armar gobierno es justamente esta cuestión. La cuestión de los ultraortodoxos y el servicio militar. Recordemos que en Israel el servicio militar es obligatorio y si no hay un servicio alternativo, un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia. O sea que no es que todo el mundo está obligado a coger un rifle. El que no, tiene un servicio social sustitutorio. El problema es que los ortodoxos, si bien dicen que ellos es contrario a la ley judía servir al ejército, tampoco están dispuestos al servicio civil alternativo. ¿Por qué? Porque eso les haría trabajar en la sociedad civil israelí. Y ellos están acostumbrados a moverse solamente en sus círculos, por ejemplo, en la sociedad civil israelí, quizás como, por ejemplo, en una ambulancia, trabajando en una ambulancia, pues tendría que tocar o subir en una camilla a una mujer, cosa que pues, podría entrar en conflicto con sus tradiciones y sus costumbres. Todo esto ahora está muy en auge porque es el tema central para que los partidos que teóricamente iban a aliarse con Benjamin Netanyahu para formar gobierno por el centro, Yesh Atid, y un poco para la derecha, pero ultranacionalista, pero no ultraortodoxo, el Abaita Yehudi, pues ellos siguen sosteniendo que lo más importante es que esta ley se cumpla para todos. Y esto va a seguir despertando problemas. Recordemos que a Netanyahu le quedan apenas 10 días para formar gobierno. Ya pidió una prórroga, no puede aspirar a más prórrogas. Y si finalmente tiene que formar gobierno con estos partidos que hemos mencionado, pues esto es o una cosa o lo otro. Tendrá que dejar de lado a los ultraortodoxos y no solamente dejarlos de lado y que no participen, sino actuar contra ellos, contra sus intereses, que son las de que los Haredim no estén en el ejército. Eso es lo que se teme Benjamin Netanyahu, que de pronto se convierta en el malo de la película, que antes era el gran amigo de ellos, pues va a ser el malo que va a obligarlos a ir al ejército. Y si la policía, que no está preparado para ello, no puede hacerlo, pues la policía militar sí que lo está.
Terminamos un día más hablando de España, una noticia que llega desde España. Como saben, cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, desde que fue instituido por Naciones Unidas en el año 2005. Y coincidiendo con esta fecha, cámaras legislativas de toda Europa recuerdan el exterminio de 6 millones de judíos a manos de los nazis, algo a lo que hasta ahora Galicia no fue ajena. En la pasada legislatura, el Parlamento gallego se sumó a este recuerdo aprobando por unanimidad declaraciones institucionales, pero esta vez fue incapaz de sacarla adelante por la negativa a firmarla del grupo Alternativa, que lidera Xosé Manuel Beiras. El Partido Popular de Galicia intenta desde el mes de enero aprobar la declaración, a la que en 2010, en 2011 y también en 2012 se sumó el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, y que también el Partido Socialista de Galicia proponía reeditar, si bien estos últimos anunciaron otra diferente en defensa del pueblo palestino. En cambio, Alternativa Galega de Esquerda, que tiene 9 de los 75 diputados de la Cámara, se negó en las últimas reuniones de portavoces a ratificar el texto, lo que provocará que la declaración se quede en el cajón. Bueno, esto es bastante vergonzoso. O sea, es bastante vergonzoso que un grupo bloquee una declaración que es prácticamente, ya ni diría europea, sino de todas las Naciones Unidas, en todos los países, en todas las cámaras legislativas, se hace un homenaje al Holocausto. Y vamos a ver, yo quisiera saber cuáles son las razones del señor Xosé Manuel Beiras para estar en contra de que se homenajee a 6 millones de personas masacradas y asesinadas. Esto a veces suena como partidos neonazis de ultraderecha, pero él tiene a gala llamar a su partido Alternativa Galega de Esquerda, lo que nos lleva a la geometría política esta que dice que los extremos se tocan, ¿no? Y que parece que los que son alternativas de izquierda se parecen mucho a las alternativas a la derecha, que son los neonazis, y que todos juntos en algo coinciden, en el negacionismo y en el antisemitismo. Eso es todo por hoy. Bueno, Jorge, pues Shabbat Shalom, terminamos la semana aquí. Shabbat Shalom por esta semana, os volveré a encontrar yo el martes. Así es, el lunes tendremos noticias diferentes, pero antes de llegar al lunes, desde luego viene Raquel con las noticias culturales. Rápido, esa es la palabra. Hola, Raquel. Hola, Jordis. Pues sí, porque tenemos mucha información que contar a nuestros oyentes. Mucha y seguro que toda buena, así espero que sí, cuando espero quieras. Que sea interesante. Pues mira, la primera nota de esta agenda informativa cultural es que la Universidad Francisco de Vitoria va a dedicar desde el lunes 11 al viernes 15, una semana completa, sus jornadas referidas a el mundo en la Universidad Francisco de Vitoria, a Israel y el pueblo judío. ¿Qué significa ser judío? Pero la pregunta. La pregunta no es fácil, pero ellos se van a esforzar en acercarse a posibles respuestas. Bueno, el lunes 11 les comentamos que se van a dedicar, el tema sobre el que van a girar las actividades es Historia e Identidad del Pueblo Judío. En la inauguración, que se realizará a las 10 de la mañana, estarán presentes Isaac Kerub, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Florentino Portero, director del Centro Sefarat Israel, Lior Hayat, que es portavoz de la Embajada de Israel, y Daniel Sada, que es el rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Vamos, has dicho los pesos pesados del judaísmo en España, ¿eh? Exacto. No está mal. ¿Son todos los que están? No están todos los que son, bueno, claro, pero los más importantes están. Institucionalmente están los pesos pesados. Como los digo. Grandes representantes. Exactamente. Por ejemplo, representando a la embajada, en este caso, a la Embajada de Israel, en este caso está Lior Hayat, pero el embajador Alon Bar participará en días posteriores. Claro. Aparte de esta presentación, de esta inauguración, se hablará por la tarde, a mediodía, entre la religión y la herencia. ¿Qué significa ser judío? Que es una de esas preguntas fundamentales en este ciclo. Aquí intervendrán Esther Ben-Dahán, que es, ya saben, escritora y directora de Relaciones Institucionales del Centro Sefarat Israel, y Laura García, coordinadora de prensa de la Embajada de Israel y querida antigua colaboradora de Radio Sefarat. Así que nos alegramos mucho de poder anunciar esta conferencia, esta intervención de Laura García. Y además habrá un ciclo de cine israelí
por la tarde, a las 4. Nosotros Jordi, no vamos porque estamos muy ocupados. Sí, pero nos encantaría. Este dime. es el lunes, no me puedo extender a todos los días, solo especificando cada actividad. Pueden encontrarlas en la web de la Universidad Francisco de Vitoria, pero sí comentarles que el martes 12 está dedicado a espiritualidad del pueblo judío, con, por ejemplo, una mesa muy interesante a las 4, Discordia en la casa de Abraham. ¿Podemos hablar de judeocristianismo? Al día siguiente, el miércoles, el protagonista será Israel. A las 12 habrá una ponencia, la sociedad israelí actual, desafíos de una sociedad abierta, entre comillas, en Oriente. Por la tarde, a las 4, la mesa redonda versará sobre el desierto, cómo se ha construido un Estado moderno. Muy interesante porque aquí intervienen expertos en tecnología, startups y todo esto que hablamos casi siempre nosotros en el informativo, sobre todo en las noticias de los lunes, Jordi. Permíteme decir, Raquel, por los temas que me estás contando y la gente que va en esta Universidad Francisco de Vitoria, están abordando el tema de frente, tanto de Israel como del judaísmo. Bueno, realmente unas jornadas impresionantes, ¿no? Mira, en miércoles además hay expertos como, por ejemplo, Rubén Lerner del Instituto Weizmann. O sea, que no se puede tener una mejor referencia en cuanto a tecnología, investigación y desarrollo en Israel. Y el empresario Juan de la Torre, que es vocal de la Cámara de Comercio España-Israel. El día siguiente, el 14, seguimos hablando de Israel. Decías enfrentar los temas cara a cara. Bueno, pues se habla del conflicto Israel-Palestina. Claro, es que no podía faltar. Claro. Pues bien, aquí, entre otros... Hay que tratar todos los temas, me parece estupendo. Y es muy interesante porque por la tarde, ese mismo día, hay un encuentro con jóvenes universitarios judíos. O sea que los chicos y chicas que estudian en la Universidad Francisco de Vitoria van a poder conocer a sus compañeros israelíes. El último día, el viernes 15, estará presente, como les adelantábamos, el embajador de Israel, también Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías, y de nuevo el rector de la universidad, además de David Hatchuel, que, como saben, es presidente de las comunidades judías en Madrid. Y este día estará dedicado a judíos en la diáspora, ese es el tema, y la ponencia es Historia de los judíos en España, la comunidad judía en España hoy. Y como nota curiosa e interesante, la comida del viernes es una comida kasher. Bueno, Raquel, no es tan curiosa esa noticia. Bueno, pues es fantástico porque, como veo, se afronta el tema muy bien, muy constructivo, diálogo es genial y además, afortunadamente todavía no hemos oído hablar nada de boicots ni cosas raras relacionadas con la universidad. Claro. Que, además, Radio Sefarad va a estar presente en estas jornadas porque vinieron a hacernos un reportaje. 3 estudiantes de la universidad. Así es. Grandes profesionales, grandes futuros profesionales. Así que ahí estaremos también nosotros. Sí, salimos nosotros grabando, en fin, diferentes programas. Donde no sabemos si vamos a poder llegar, Jordi. Dímelo. No lo tenemos fácil. Es a Marte. Pero a lo mejor a Marte. A Marte y a Betanzos, en A Coruña. Bueno. A estos dos destinos. Bueno, pues nosotros lo tenemos complicado para llegar hasta allí este sábado, pero si ustedes están cerquita, acudan al Teatro Alfonsetti, donde se nos ofrece una propuesta musical sefardí, trovadoresca y mozárabe. Esta combinación de músicas antiguas llega ofrecida por el grupo castellano-leonés de música antigua de Cuando las piedras eran tañidas. Ofrecerá un recital que conjugará, como les decimos, estas fuentes musicales, estas variadas músicas, la mozárabe, la sefardí y el folclore europeo. El repertorio está plasmado en un disco, así que si no podemos llegar a Betanzos, tenemos la oportunidad de oírlo en disco, Jordi. El concierto organizado por el Concello comienza a las 8 y es de entrada gratuita. Bueno, fantástico. ¿Qué más? Cocina. ¿Preparado? Venga, más cocina. ¿Preparado? Sí, yo ya estoy a todo. Vale, taller de cocina y paz, la cocina de la Concordia. Te digo porque voy a hablar de muchas exquisiteces y luego me regañas por hablar de esto a estas si yo horas. es que me entra el hambre, Raquel. Pero mira, está bien.
El Patrimonio Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén y la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en colaboración con el Centro Sefarad Israel, la Institución Ferial de Jaén y el restaurante Casa Herminia, organizan un taller de cocina y paz, la cocina de la concordia, el día 12 de marzo, con dos cocineros, dos referencias en el mundo de la cocina, Samuel Perea, que es fundador de Cocina por la Paz, que llega desde Málaga, y Víctor Gloger, que es fundador de Cocina por la Paz, pero en este caso desde Israel, desde Tel Aviv. Esto se enmarca, este taller de cocina y paz, la cocina de la concordia, se enmarca dentro de las actividades culturales que ha programado la Red de Juderías para este año 2013 y se realizará entre el 12 y el 15 de marzo. Después de estar en Jaén, el taller de Cocina y Paz se trasladará a Lucena, Sevilla y Córdoba, donde estos dos maestros de la cocina elaborarán platos juntos con el objetivo de destacar el papel determinante que la gastronomía mediterránea desempeña en la convivencia y el desarrollo de relaciones pacíficas entre todos los pueblos bañados por el Mediterráneo. ¿Te hablo del programa, Jordi? Sí, claro que sí. Pues, por ejemplo, a las 9 tenemos la presentación protocolaria e introducción al taller. A las 9:30 hay una pausa para el café. Aquí no van a pasar hambre en este taller. Y de 10 a 13 horas, atentos a lo que nos van a preparar Samuel Perea y Víctor Glover. Espera un momento, Raquel. De 10 a 3. Sí. O sea, recomendamos no cenar el día anterior, ¿eh? Pues mira, tortillitas de cuscús con chimpirón y gambas, molturado de aceitunas verdes, tajine de albundoquía de pescado y sopita cremosa de berenjena tostada y queso de cabra con toque de ajedrea. ¿Qué te parece? Basta. ¡Qué rico! Ay, hambre. Bueno, ¿dónde? En el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. Se tienen que inscribir y para ello tienen que acudir a la página de la Red de Juderías de España, en concreto a la información que se ofrece sobre Jaén. Tienen que informarse y enviar su solicitud de inscripción a jaén@reddejuderías.org. La inscripción está abierta hasta las 14 horas del día 11 de marzo. Les recordamos que este taller comienza al día siguiente, el 12. Y solo contarte brevemente algo sobre estos dos cocineros. Samuel Perea trabaja en una cocina, plantea una cocina vinculada con Oriente Medio y anualmente organiza un acto en Belén, motivado por el espíritu conciliador en el conflicto palestino-israelí. A ver si a través de la comida llegamos al entendimiento. A ver si nos entendemos en la mesa todos. Exacto. Y Víctor Gloger, que es fundador de Cocina por la Paz, como les decíamos, desde Tel Aviv, Israel, es un cocinero judío de origen argentino que basa su arte culinario en la elaboración de platos de la cocina tradicional de Israel, pero aportando un toquecito, un toque de modernidad, una cocina diferente a partir de las recetas tradicionales israelíes. Pues nada, estupendo, Raquel. Yo siempre digo que hay que buscar lo que nos parecemos y desde luego hay cosas en las que nos distinguimos, esa es la riqueza y desde luego yo creo que, no es que yo sea un experto en gastronomía, pero creo que la gastronomía judía y la árabe tienen muchas cosas en común. Por supuesto, desde el luego, Mediterráneo. Claro, más en común que con el cristianismo, me atrevería a decir y todo. Pero bueno, igual buscar las cosas en común siempre es importante en esta sociedad actual, Raquel, que yo creo que todo el rato buscamos lo diferente y también es importante reafirmarse en lo diferente, pero lo común es muy importante. Por ejemplo, el sentido común, que es lo que menos abunda hoy en día. Bueno, Jordi, sabes que todos los viernes nos gusta traer una referencia, una propuesta literaria a nuestros amigos para ver si se animan a leer el finde y lo que no es el fin de semana, cuando puedan, que sabemos que todos están muy ocupados. En esta ocasión les hablamos del reciente premio de novela Café Gijón 2012, el del año pasado, o sea, se acaba de conocer. Se da con carácter retroactivo a amantes. Un libro de 2012. Sí, o sea, se edita, es el premio de novela Café Gijón del 2012. O sea, todavía no se conoce el de este año porque es... Hay que esperar a que acabe 2013. Exacto. Bueno, pues el título es Amantes en el tiempo de la infamia. Es un libro de Diego Doncel y él presentará su novela que, como les decimos, ha ganado este popular y prestigioso premio el próximo miércoles 13 de marzo a las 11 de la mañana en el Café Gijón. Claro.
que es, bueno, todos los madrileños Mítico lo café. Conocemos, pero y mucha gente de fuera de Madrid ya saben que es una de las referencias también, no solo para tomar un café o reunirte con los amigos, sino sus célebres tertulias. Es un café, el café literario por excelencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, intervendrán los miembros del jurado del premio, que fueron Antonio Colinas, Marcos Giral, Torrente, Mercedes Monmani y José María Gelbenzu. Les contamos brevemente de qué va el libro. El argumento: durante el verano de 1938, mientras Europa y el mundo están a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Marie, la primera bailarina del ballet de la Ópera de París, de vacaciones en un glamuroso rincón de la costa italiana, conoce a Robert, un importante científico alemán con conexiones con los experimentos químicos del Tercer Reich. A partir de este momento se desarrolla una historia que combina amor y espionaje, crueldad, férreos ideales y heroísmos admirables, y que nos lleva a el Berlín nazi, el París anterior a la ocupación y finalmente el norte de África. Así que una novela muy interesante, muy de Radio Sefarad, muy de marcapáginas, Jordi. Sí. Así que seguiremos hablando de estos amantes en el tiempo de la infamia. Bueno, ya respira, Raquel. Es que he ido muy deprisa porque teníamos muchas noticias. Respira y descansa y este aún fin de semana. nos queda desearles a nuestros oyentes Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Todos ustedes también descansen este fin de semana y nos vemos el lunes con las noticias de los lunes.